Kevin, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. Bueno, hace un montón que yo te conocía, te sigo en la página Rosario por conocer, y siempre me interesó lo que es la historia y más que nada la historia de la ciudad. Pero bueno, vamos a arrancar desde el principio, como en toda historia, todo cuento. Contame, ¿quién es Kevin? ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? ¿Qué escuela fuiste? ¿Qué actividades hacías cuando eras chico? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, mi nombre es Kevin Dolce, nací en la ciudad de Rosario el 10 de mayo de 1999. Soy de la zona sur de la ciudad de Rosario, barrio Mateu. Hice la escuela primaria y secundaria en el normal número uno, doctor Nicolás Avellaneda, ahí en Entre Ríos y Mendoza, en la Plaza Sarmiento. Eh, de chico hice varios deportes, básquet, natación, sobre todo mucho tiempo. Después, a los 8 empecé a jugar al fútbol, que fue lo que seguí haciendo hasta poco más de una década después. Eh, y no mucho más, no sé. ¿Dónde jugaste la pelota? Jugué en Provincial 2008-2015 y después estuve en Central Córdoba y en Belgrano. Ah, bien, 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 bien. Bastante bien. Dentro de todo, Una parte tuya que no es no. tan conocida. Fracasé en la cancha de 11, me fui al futsal, fracasé en futsal, me quedé con los ¿En futbitos qué? 5. ¿Dónde jugaste de futsal? Futsal hice en Central Córdoba y en Ah, Belgrano, mira, Arofusa y Rosarina. mira. ¿En qué año me he dicho oficial de futsal? 2016, 2016, 2017. En Belgrano y Central Córdoba, jugaban los dos lados al mismo tiempo. Ah, claro, porque son dos ligas. Eran dos ligas diferentes. Exactamente. Exactamente, y tenía tiempo libre. Bien. Bueno, había leído, no sé, decime vos si estoy errado o no, que no era tu pasión ni de tu gusto la historia en No, sí. para nada. ¿Cómo eran esos años de los primeros años que nos dan historia en la escuela? Pues usamos la misma promoción encima. Le agarres Hizo el el clic. gustito. Hiciste el clic. Sí, a ver, mi relación con la historia empezó más de grande, digamos. De chico nunca me interesó la historia en sí. De hecho, en la secundaria, cuando tuve historia en segundo año, me llevé historia, no me interesaba al mínimo, la tuve previo un año, rendí, no me acuerdo ahora si 4 o 5 veces el mismo examen, que ya la última no lo sé, pero tengo la teoría personal de que me puso un 6 pues ya no me quería ver más porque era literalmente ir a hacer las mismas preguntas y seguir contestándolas mal, pero por desinterés más que por falta de capacidad, porque tampoco era algo tan extenso lo que se abordaba Nunca te ahí. interesó el programa, digamos, historia No, no me fuera interesaba, de, no, de no lo me que interesaba es. lo más mínimo. Historia de nada en Ah, sí. Además, ya hay que ahí se daba todo historia europea, más general de alguna manera. Eh, También, viéndolo, digamos, con el diario del lunes, era algo propio de la edad. Yo tenía 13, 14 años, mi interés iba por otro lado. Yo quería jugar a pelota, juntarme con mi amigo, jugar en la cortada de mi casa de zona sur, jugar al counter. ¿Qué me importaba? La revolución industrial, Marx, Perón y quien sea, no me interesaba lo más mínimo. Pero bueno, eh, y bueno, ¿cuándo nace esto de buscar información de Rosario? Más precisamente de lo que fue Rosario en su momento, que nunca fue siempre la conocemos como una ciudad, pero bueno, sí tuvo un inicio como pago, como un terreno baldío. ¿Dónde nació ese amor? yo termino en el 16 la secundaria, en 2017 empiezo a estudiar psicología. Hice hasta cuarto año, estuve hasta el 2023 en la Facultad de Psicología en la UNR. Cuando empiezo la facultad, me comienzo a introducir en el mundo humanístico, social de alguna manera, a través de las lecturas, de los autores que nos daban. Y una característica propia de la carrera en sí, empezás a hacerte preguntas. En general, digamos. Como cualquier Eh, estudiante de psicología. ¿Cómo? Como Como, cualquier estudiante de claro, psicología. sería raro, sería llamativo que no pasara. Y ahí empecé a, de alguna manera, preguntarme más por lo que veía en mi entorno, ¿no? Y en el año 2019, medio de 2019, yo ya estaba en tercer año de la carrera, eh, perdiendo el tiempo en Twitter, para no decir boludeando, empiezo a cruzarme fotos antiguas. Una página que se llama Rosario en el Recuerdo, que está en Twitter todavía, en X hoy. Empiezo a ver fotos antiguas. Y siempre me gustó también como hobby sacar fotos y demás, desde que había tenido el primer celu y eso. Y me llamaba la atención esas fotos. Eh, y como
tengo la virtud de contar con mucha memoria, sobre todo visual, eh, veía muchos lugares en esa foto antigua que rápidamente los reconocía, mira, tal esquina, tal lugar, etcétera. Y después iba caminando por la calle, iba en el colectivo, lo que sea, veía esos lugares, esas esquinas, lo que fuese, y me preguntaba por eso que veía, digamos, cuál es la historia de este espacio, lo relacionaba mucho con la psicología, digamos, en un sentido cultural, en un sentido social, cuánta gente pasó por acá, cuántas sociedades, cuántas culturas, cuántas historias en sí, pues más allá de la historia de un lugar, un espacio en sí, las historias particulares o subjetivas que pasaron por ese lugar y cómo todo eso se ha ido transformando con el pasar del tiempo, social, culturalmente, pero la estructura sigue estando y sigue siendo testigo y partícipe de esas historias que siguen transitando, ¿no? Dentro de la parte de su propia historia. Con esas preguntas es que yo empiezo a introducirme sin saberlo tanto en este mundo. Hacía comparativas, por ahí iba, me paraba en una esquina, qué sé yo, trataba con el celu de sacar la misma foto de esa foto antigua que había visto, y así fueron 8 o 9 meses, desde mayo, junio más o menos de 2019 hasta enero, febrero de 2020. Y en ese marco, principio de 2020, los primeros meses, ya con todo ese hobby, pues esa actividad se me había vuelto un hobby, era algo prácticamente todos los días, andar por la calle y pensar en eso, acordarme de eso, como te decía, en las redes sociales, ponerme a ver fotos antiguas de Rosario, e iba aprendiendo distintas historias o historias de la ciudad, y me surgió la necesidad o la intención de querer compartir eso. Digamos, me gustaba mucho eso que iba aprendiendo, no me lo quería guardar para mí solo, y ahí dije, bueno, ¿por qué no crear un espacio donde todo eso que voy viendo, que voy aprendiendo, lo puedo ir volcando ahí, y a la par que yo voy aprendiendo y conociendo Rosario, haya más gente como uno que pueda también ir haciéndolo sin ser del palo de la historia, porque yo no era del palo de la historia, lejos de eso estaba. Eh, y de esa manera se me ocurre crear Rosario por Conocer. Fue también un proceso de algunas semanas pensar el nombre que le daría a ese proyecto. Eh, Después de varias opciones termino optando por Rosario por Conocer, por esta sorpresa que yo me iba llevando de siempre hay algo más por conocer de Rosario. Y bueno, de ahí el nombre, la termino creando la página el 20 de febrero de 2020. Sos una persona que se hizo bastante conocida en pandemia. Te agarró la Sí, pandemia. la pandemia, bueno, fue exactamente al mes del día que la página cumplía un mes, arranca la pandemia, 19-20 de marzo de 2020, que de alguna manera sirvió un poco, en parte sirvió y en parte me perjudicó, porque sirvió, yo ya justo coincidía que empezaba a dedicarme más al mundo digital, de forma freelance, independiente, trabajando, digamos, en el sector privado. Sos CM. Claro, exactamente. Yo había hecho en 2019 y después hice otro en 2020, curso de Community Manager en la Academia de Buenos Aires, lo daban virtual. Entonces yo ya justo coincidía que empezaba a introducirme dentro del mundo de las redes sociales, sin nada que ver con esto, digamos, que de hecho eran herramientas que me ayudaron a crear todo esto. Entonces laburaba desde mi casa, eh, y la pandemia de alguna manera ayudó a que estaba mucho más tiempo en mi casa por trabajo, por estudio, porque la misma facultad también pasó a ser todo virtual. Eh, entonces el tiempo se completó en estar todo el día con la computadora, que por un lado, como te digo, sirvió en ese sentido. Por otro lado, me perjudicó porque, no sé, no podía salir, los primeros meses no podía salir a sacar fotos, no podía hacer entrevista. Si quería hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, habría que hacerlo con barbijo, no se escuchaba nada, digamos. Tenías como todos sus pros y sus contras, pero de alguna manera sí, eh, como todo en general, la gente consumió mucho contenido de las redes sociales. Bueno, dentro de esa bolsa uno un poco entró también. Tenías o tuviste el material suficiente para decir, bueno, con esto puedo tirar hasta que se abrió, creo que fue octubre, noviembre? ¿O tuviste que hablar con gente, llamar, investigar por demás para poder decir, bueno, tengo este material o necesito este material para tirar el tiempo que duró? No, no porque primero que yo ya al principio había adquirido varios libros de Rosario, entonces ya ahí tenía para ir para sacar una data. La hemeroteca tiene una parte digital, parte de lo que está en la hemeroteca
50-60% está digitalizado. Entonces, bueno, tenía una consulta online y después, bueno, en el mismo internet, o muchas de las primeras entrevistas que hice las hice de manera virtual, digamos, por Zoom, por Meet, entonces como de alguna manera no fue tan una limitante en ese sentido. Y al margen de eso, rápidamente cuando comencé me di cuenta de la cantidad de contenido que había para hacer, porque una de las primeras preguntas que me hice cuando empecé con todo el proyecto fue ¿con qué frecuencia hago publicaciones? Todos los días, 3 veces por semana, 5, una. Porque digo, mirá si publico mucho y un día me quedo sin. Claro. Eh, esa pregunta me la respondí con el tiempo, que no fue mucho tiempo, de poder publicar informes todos los días, que siempre va a haber más y va a haber más y va a haber más, porque es muy amplio, muy extenso y profundo toda la historia de Rosario que hay. Una especie de cadena, que también porque una cosa se relaciona con otra y esa se relaciona con otras dos y esa dos con otras tres, es realmente infinito. Entonces, de ahí que nunca fue un límite el, che, no tengo nada para trabajar. Al contrario, no alcanza el tiempo para todo lo que hay para hacer. ¿Dónde nace lo de escribir un libro? Llegó rápido, de alguna manera. Yo la página la creo 20 de febrero de 2020 y yo el libro lo empiezo a escribir en mayo del 21. Es decir, hacía un año y poco que estaba en esto. Eh, pero por lo mismo que te decía recién, veía que era tanto la cantidad de material que había y de historia y de cosas por investigar y demás, que, que rápidamente se me despertó ese sentimiento, esa intención de poder materializarlo en un libro. Lo que sí yo no sabía ni imaginaba cuando empecé a hacerlo, que iba a llevar tanto tiempo. Eh, debo decir que pensé que me iba a resultar más simple de lo que terminó siendo. O sea, me terminó llevando 4 años y medio de trabajo hacer el libro. Eh, pero nace también como una intención de ese contenido que yo hacía en las redes sociales y iba teniendo una creciente en las redes sociales, poder presentarlo de una forma diferente a lo que es el mundo de las redes sociales, tal vez llegando a otros públicos, y por otro lado, que pueda dejar un registro de todo eso, que por ahí las redes sociales nunca sabemos qué van a pasar con las redes sociales el día de mañana, y los libros pueden pasar milenios que siguen existiendo. Entonces, por un lado iba también en ese sentido. ¿Te fue difícil encontrar escritos, documentos, reseña de lo que fue Pago de los Arroyos? Bastante, bastante porque te digo, no es un trabajo que haya empezado yo. Hace más de 2 siglos que hay gente preguntándose por eso y no están, no existen, o nunca nadie los encontró, no se sabe. Hasta ahora se cree que no existen, digamos, porque se sabe que Rosario es una ciudad sin fundador, sin fecha de fundación, no hay ningún acta, ningún escrito que certifique al menos eso. Eh, Difícilmente alguna vez aparezca algo de eso, porque si no apareció en más de 200 años, probablemente sea porque no hay. Eh, pero más allá de un acta de fundación, de que de eso estamos seguros que como fue la historia, sí tal vez alguna documentación que sea pertinente de cómo fueron esos orígenes del pago de los arroyos o un análisis un poco más detallado de esa etapa, que es muy escaso lo que se sabe, muy escaso lo que hay. Eh, ¿Querés contar un poco de lo que fue uh-huh. eso? Mirá, el documento más antiguo que se conoce de nuestras tierras es del 27 de diciembre de 1689. Esa fecha, el Cabildo de Santa Fe le otorga una porción de tierras de la provincia a Luis Romero de Pineda. Le otorga todo el territorio entre el arroyo Ludueña y Pueblo Ester, que es gran parte de lo que hoy es Rosario, ¿no? Y él se instala en la zona del arroyo Saladillo. A partir de ahí se dice, digamos, se puede afirmar que comienza de alguna manera nuestra historia. Antes de esa fecha no sabemos nada, de alguna manera. Si hubo algún asentamiento indio, si hubo algún otro tipo de paso de gente por estas tierras, se estima, se cree que es probable que sí, pero a ciencia cierta, digamos, no se sabe, no es algo que se pueda comprobar. De ahí que en adelante, de 1689 en adelante, empieza un crecimiento de ese pago de los arroyos, que el pago de los arroyos no era lo que hoy es la ciudad de Rosario, era mucho más amplio, era
prácticamente todo el sur de la provincia de Santa Fe y un poquito más, eh, por la cantidad de arroyos que había en toda esa zona. Paulatinamente, muy despacio, empieza a poblarse, digamos, toda esta zona, con los mismos descendientes de Luis Romero de Pineda. Tuvo dos hijas, las dos hijas se casaron con dos hermanos, tuvieron un montón de hijos, y bueno, así vemos que para entre 1700 y 1720 ya había algunas decenas de personas instaladas en estas tierras. Llega la década del 20, de 1720, una década importantísima en estas tierras. El año más famoso, el 1725, donde se dice llega un tal Francisco de Godoy con un grupo de calchaquíes que habría impulsado aún más el crecimiento de estas tierras. Esto se sabe por Pedro Tuella, que es considerado el primer historiador, el primer cronista de nuestra historia, quien en 1801 publica en una revista de Buenos Aires, El Telégrafo Mercantil, la historia del pago de los arroyos de la provincia de Santa Fe. Y ahí cuenta esto que te decía de Francisco de Godoy. Nunca lo menciona ni como fundador, ni en 1725 como una fecha de fundación. Habla de que a partir de ese acontecimiento, esto empezó a tener como una más popularidad. De alguna manera hizo que gente de la zona venga a instalarse acá. Ahora bien, Pedro Tuella no tenía ninguna documentación. Al día de hoy ni siquiera se sabe si Francisco de Godoy fue tal, si era Francisco el nombre o se llamaba de otra manera, si llegó y si es que llegó, si fue en 1725 o fue en otro año. No se sabe. ¿Cómo escribe eso Pedro Tuella? En base a historia oral. Charlando con los vecinos de esa época, descendientes de quienes estuvieron en ese momento, tal vez los vecinos más añejos que algo puedan recordar. En base a todo eso fue construyendo ese relato, esa narrativa, y ahí escribe eso. De ahí que la historia es bastante polémica, que hablar de 1725 como un año de fundación termina siendo totalmente erróneo, pero que sirvió políticamente. En 1925 se celebró un bicentenario en un marco de crecimiento impresionante de la ciudad de Rosario, una movida que servía en términos políticos, de marketing, de alguna manera, como para vender a Rosario al mundo, la ciudad de los 200 años, y que sirvió el año pasado, en 2025, bueno, si hubo un bi, ¿por qué no un tri? Para que también reflote en esta historia y se celebre un tricentenario. Decir Rosario cumple 300 años es una afirmación errónea. Fue una afirmación errónea porque la pregunta más sencilla de todas, ¿300 años de qué? No tenemos fundador, no tenemos fecha de fundación, y antes de 1725 algo acá ya había. Otro dato, 8 de enero de 1725, desde el Cabildo de Santa Fe designan el primer alcalde de la Santa Hermandad, la primera autoridad de estas tierras, señor Francisco Frías. Si el 8 de enero del 25 me estás poniendo una autoridad para que imponga cierto orden, es porque algo desde antes ya había, es decir, no empezó ahí. ¿Me explico? Digamos, un análisis que se puede hacer. Entonces, hablar de ese año como el inicio, el comienzo, es erróneo e injusto, ¿no? Pero de todas maneras sí creo que fue una movida, y diciéndolo también con el diario del lunes, que sirvió siempre y cuando haya sido con responsabilidad, sin querer vender algo que no es así, para poner la historia de Rosario sobre la mesa, para que en términos políticos se hable de nuestra historia, qué sabemos, qué no sabemos, qué está comprobado, qué formamos parte del orden mitológico o no tiene una documentación que lo respalde, y de esa manera en términos sociales se pueda hablar más de la historia de Rosario. ¿Qué es lo que a vos más te apasiona o te apasionó de estos temas, de todo esto que estuviste investigando de lo que es la ciudad de Rosario? Algo que diga, che, esto quiero saber más. Eh, y la historia del loco de la escopeta, sobre todo por lo que no se sabe, ¿no? Por toda esa trama misteriosa que esconde detrás de quién habrá sido o quiénes habrán sido, por qué, el esclarecimiento de aquello que se desconoce es de alguna manera en parte lo que me genera una motivación de seguir buscando más o querer profundizar más en ciertos temas. Ahora, volviendo un poquito por atrás, ¿en qué hito o qué fue lo que marcó a Rosario de pasar de ser una villa a ser una ciudad? La batalla de Caseros. El 25 de diciembre de 1851 se produce el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas. 4 días después, el 29 de diciembre de 1851, llega por primera vez a estas tierras, todavía Villa del Rosario, Domingo Faustino Sarmiento.
joven Domingo Faustino Sarmiento, en carácter de boletinero del Ejército Grande de Urquiza, sería como una especie de prensa de Urquiza, y viene acá a agradecer, a saludar a los vecinos de la Villa del Rosario porque fue gran partícipe de ese pronunciamiento de Urquiza contra Rosas. De hecho, la Villa del Rosario fue el primer lugar de toda la provincia de Santa Fe en pronunciarse en contra de Rosas, a pesar del riesgo que implicaba, porque Santa Fe estaba gobernada por un gobierno rosista, que tenía ejército y que eso podría haber significado una consecuencia mucho más grave para la ciudad de Rosario, que venía padeciendo a Rosas, para la Villa del Rosario, perdón, venía padeciendo a Rosas porque había prohibido la libre navegación de los ríos, no permitía que pudiésemos tener un puerto que funcionara, es decir, iban todos los recursos directos a Buenos Aires, nos censuró de alguna manera, nos corrió del mapa, de ahí que el pronunciamiento de Urquiza va de alguna manera en ese sentido, una especie de liberación, entre comillas, de toda esta zona, y todo este conflicto deriva en el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, donde Urquiza termina venciendo a Rosas, muy poco tiempo después, este tiene que exiliarse a Reino Unido, termina falleciendo en Reino Unido, y para junio de 1852 Urquiza le pide al gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo, que a la Villa del Rosario la elevara al rango de ciudad en agradecimiento por todo el apoyo en lo que fue la campaña de él, ¿no? Así se llega el 5 de agosto de 1852, fecha en la que Rosario oficialmente es declarada como ciudad, ¿no? Y ahora para hacer lo que es la ciudad de Rosario, quién fue la persona, el intendente que hizo que Rosario pase de ser, una ciudad chiquita a ser una polis una de las más importantes del país? Nombrar uno solo sería injusto. Desde que Rosario fue declarada ciudad en adelante tuvo un crecimiento exponencial. Así como te digo que desde principios de 1700 a 1852 el crecimiento fue muy lento, muy paulatino, porcentualmente mínimo, a partir de la declaratoria de Rosario como ciudad, la libre navegación de los ríos declarada por Urquiza, la apertura de nuestro puerto, poco después la llegada del ferrocarril, talleres, empresas, fábricas, etcétera, se comienza a generar un aluvión inmigratorio desde esa década del 50 en adelante, prácticamente un siglo después, que hicieron que Rosario década a década, año tras año, crezca exponencialmente. Si ves los censos, es realmente impresionante la diferencia. Pensá cuando Rosario la declaran ciudad, 1852, había 3.000 habitantes. Primer censo municipal de 1900, éramos 112.000. Es decir, en 48 años pasaste de 3.000 a 112.000. O sea, el crecimiento fue una locura. Tanto en ese proceso como en el siglo posterior hubo muchísimos intendentes, así como hubo muchos que fueron intrascendentes, hubo muchos que han dejado un legado y una obra impresionante para la ciudad de Rosario. Luis Lamas, a principios del siglo XX, Miguel Culasiati en la década del 30, Carballo, finales de los 50, principios de los 60, mismo después de recuperar la democracia, Usandizaga en el 83, Tigre Caballero a partir del 89, de alguna manera son los intendentes, o fueron los intendentes más destacados del siglo XX. Cuando empezaba la charla decía lo de las fotos. Rosario es una ciudad que está marcada por una gran arquitectura europea del siglo pasado. Y a mí algo que me enoja a veces es decir, ¿por qué pasamos de tener, por ejemplo, un edificio como este, a tener algo mucho más moderno? ¿Qué proceso, ya sea del ferrocarril, de la industria, del crecimiento demográfico, cuál es el proceso que pasa Rosario para demoler y demoler y demoler y construir cosas nuevas? Cuando se pasa de lo viejo a lo nuevo, como decía, ya sea desde un bar, el Sí, ferrocarril, un edificio a patrimonial. edificios. Década del 50 empieza como un clic, una especie de cambio social de alguna manera, del concepto dentro de esa sociedad de lo antiguo y lo moderno. A partir de esa década del 50 comienzan a ocurrir demoliciones de casonas, de palacios, para dar lugar a los primeros edificios en altura de la ciudad de Rosario. Ya en la década del 20, del 30 habían construido algunos, bueno, el edificio Martín frente al monumento es del 33, por ejemplo, pero casos muy aislados, un poquito más de masa empiezan a partir del 50 y 60, y era de alguna manera
la modernidad, abrirle la puerta al futuro, el avance. Gente contemporánea de esa época me decía, como hoy, si se quiere, lo cheto, por decirlo de algún lado, es irte a vivir un country privado, en ese momento era irte a vivir un edificio, ¿no? Entonces, como con ese pensamiento comienzan a darse lugar a estas nuevas construcciones en altura, que se llevaban puesto palacios impresionantes o casonas antiguas. ¿Cuál es la diferencia, digamos, eso que uno puede criticar hoy, con los ojos de hoy, que en ese momento esos lugares no eran considerados lugares antiguos? Pensá vos un edificio que se haya construido en el 85, en el 90, hace 35 o 40 años. ¿Lo considerás un patrimonio intocable de la ciudad de Rosario? No, para nada. En ese momento pasaba algo similar. Lo que se demolía, que se había construido a principios del siglo XX, 1900, 1910, 1920, era algo, entre comillas, contemporáneo de alguna manera. Y no había una perspectiva futuro de lo que en medio siglo después ese inmueble podía significarse. Y había tantos que de alguna manera tampoco se pensaba en no va a quedar nada de todo esto, ¿no? Entonces en ese sentido era como, de alguna manera, uno más lo que se demolía. Así se ha perdido patrimonio que hoy serían de lo más destacado en nuestra ciudad, como un Teatro Colón, o sea, un teatro de las inmediaciones de dimensiones del Círculo, para que te ubiques. Pensá hoy si el Círculo lo hubiesen demolido. Sería tristísimo, gravísimo para nuestra ciudad. Bueno, sí que estuvo en proceso. Tuvo la intención de demolerlo. O sea, imagínate si hubiese pasado, bueno, pensar hoy la pérdida del Círculo es lo que nos perdimos con nuestro Teatro Colón. Así tenés decenas de ejemplos más. Está la romántica del Boulevard, que hizo Dante Taparelli, en Boulevard Oroño, con las fotos en el Boulevard. En la gran mayoría, en el 90%, las casonas, las mansiones que se ven en esas fotos, ya no están más. Bueno, ¿cómo sería hoy Rosario, que es una ciudad muy turística? Aún más podría serlo si tuviese todo ese corredor, de alguna manera, con ese paisajismo, ¿no? Pensá cuando la gente viaja al exterior. En líneas generales, demolerlo. O sea, imagínate si hubiese pasado, bueno, pensar hoy la pérdida del Círculo es lo que nos perdimos con nuestro Teatro Colón. Así tenés decenas de ejemplos más. Está la romántica del Boulevard, que hizo Dante Taparelli, en Boulevard Oroño, con las fotos en el Boulevard. En la gran mayoría, en el 90%, las casonas, las mansiones que se ven en esas fotos, ya no están más. Bueno, ¿cómo sería hoy Rosario, que es una ciudad muy turística? Aún más podría serlo si tuviese todo ese corredor, de alguna manera, con ese paisajismo, ¿no? Pensá cuando la gente viaja al exterior. En líneas generales va a conocer los lugares históricos. Y esos lugares históricos tienen esas construcciones centenarias que han tenido por H o por B una relevancia considerable en esa sociedad, y por algo se los considera un patrimonio. Y en esas sociedades nadie piensa en tocar ese patrimonio, no hay chances. Acá pasa lo inverso. Acá se lleva todo puesto y pareciera que la historia no tiene importancia en el presente, cuando es lo que determinó ese presente, ¿no? Sin ir más lejos, digamos, hace muy poquitos meses del catálogo patrimonial, que después de 3 décadas de todo este proceso que te decía, de demoler, sin ningún criterio, sin ninguna preservación, recién en los 90 empieza esta discusión de creemos un catálogo patrimonial, algo que legal y burocráticamente resguarde estos edificios patrimoniales de Rosario. El catálogo patrimonial se crea en el 96. De los 50 al 96, vos tenés 30, 40 años que demolieron decenas, cientos de casonas. Y al día de hoy, cosas, lugares que están en ese catálogo lo sacan. Hace poco, lo que te decía, descatalogaron más de 900 inmuebles patrimoniales. No salió por muchos lados la noticia, no tuvo mucho eco. Eso por ahí para preguntárselo también por qué. Y esos lugares que están descatalogados los descatalogan para poder demolerlos sin ninguna traba y hacer edificios. Y seguramente en muy pocos años tenemos 900 edificios más. ¿Cuánta historia perdemos en eso? Digamos, que tampoco quiere decir que no se hagan esos edificios, pero que haya un criterio, que haya zonas, que haya una regulación que se respete, porque después el Consejo está, hay hecho una norma que indica todo esto, y después el Consejo está lleno de pedidos de
inmobiliarias. Sí, de inmobiliaria, de constructora, muchas veces del mismo ejecutivo, de excepciones. Siempre la excepción a la regla para poder hacer un poquito más de lo que se permite. Y así medio como que los últimos 10, 15 años, en términos patrimoniales, fue un viva la pepa la ciudad de Rosario. Lamentablemente. Y seguramente en algunas décadas, así como hoy criticamos esa década del 50, esa década del 60, como las autoridades tuvieron una falta de criterio y una falta de defensa de nuestra historia, bueno, muy probablemente en unas décadas sobre este periodo yo creo que va a pasar algo similar. La verdad que por ahí está hablando horas y horas de esto. Y es muy profundo. Me fascina. Bueno, ya llegando un poco más a lo que es el final, ¿en qué momento, también me dijiste que te había durado 4 años, te había tardado 4 años en escribir el libro, ¿en qué momento decís, bueno, ya no le doy más vuelta al asunto, todo esto va al libro, lo publico? En 2025, principio de enero, febrero de 2025, ya me impuse un límite, porque todas las historias son 100 historias, son 100 temas investigados uno por uno, todas dan para un poco más. Y algo que nunca voy a saber es qué me faltó de eso que está puesto, de ese tema, que es algo que uno en el proceso de investigación se va encontrando, se va cruzando, ahí va construyendo. Yo no sé qué es lo que desconozco. Y conforme no lo siga investigando, no lo voy a saber tampoco. Bueno, puede haber historias que ya estén completísimas y no haya más nada para agregar, como puede haber historias que tengan un montón de cosas para seguir agregando. En ese sentido, un poco el límite es infinito, porque nunca vas a saber qué te falta. Ahí, con este análisis, es donde dije, bueno, hasta acá. Lo dejé claro en la contratapa, en la introducción, que sigue siendo un trabajo en permanente construcción. Digamos, el libro no terminó ahí. Todas esas historias seguramente van a tener actualizaciones por el hecho de que con la investigación que sigue permanentemente van a aparecer cosas nuevas para ir agregando concerniente a cada tema, pero sí era necesario decir como dijiste, bueno, hasta acá, porque si no el libro no iba a salir nunca. Bueno, te toca presentar el libro en el salón de la UNR. Contame qué sentiste en ese momento, cómo fue la previa, si se te ocurrió a vos, fue algo de la facultad propia, y qué te pasó cuando viste toda esa gente ahí y las personas que fueron ahí. Fue un momento que lo fui pensando desde que empecé a escribir el libro. Fue pensar, bueno, cómo será el día de la presentación, en dónde, cómo. Y tenía la idea, en términos iniciales, de una opción hacerlo en la Biblioteca Argentina, en la sala de lectura, porque gran parte del libro lo gesté en la biblioteca de la Biblioteca Argentina. Pero después, por las dimensiones del espacio, la disposición de las sillas, que había que armar todo, contratar sonido aparte, un montón de cuestiones que por ahí eran un poco más complicadas, esa idea como que la fui dejando un poco de lado. Y como paralelamente en 2025 empecé a dar el curso de Historia de Rosario en la UNR, en la sede, y hablando de eso, bueno, ahí vimos la posibilidad de que el salón de la sede de la UNR estaba a disposición para poder hacerlo, y ahí realmente vino como anillo al dedo. Y aparte también tenía un sentido al dar el curso ahí también que sea en el mismo lugar. Así que de esa manera lo fuimos armando. Quise que lo presente Junco por la gran amistad que tenemos, ya los años compartidos ahí en Radiofónica y demás. Además que es un enorme presentador de nuestra ciudad. Y un gran personaje también. Un personaje bárbaro. Le mando un saludo. Y después lo que terminó siendo el día de la presentación, el 4 de octubre de 2025, fue realmente impensado. Creo que ni en el más delirante de todos los sueños podía imaginar que iba a ser como fue. Para que te dé una idea, yo esperaba más o menos alrededor de 200 personas y hubo casi 600. O sea, el triple de lo esperado. Y justo se dio esa casualidad de que el día anterior hubo un evento en el mismo lugar y habían alquilado sillas. Entonces había, creo que 300 sillas apiladas en los costados, y en el momento que empieza a caer todo el aluvión de gente, los mismos chicos de la UNR empezaron a sacar y armar más sillas, porque había armado solo creo que 180, 200, y terminó habiendo casi 500 sillas, más toda la gente que quedó parada en el fondo y en los alrededores. Fue realmente impresionante. ¿Qué sentiste cuando saliste a escena?
y viste toda esa gente, viste... Bueno, estuvo el intendente, sé que estuvo Horacio Sandizaga. Ujú. ¿Cuál fue tu reacción? Muy emocionante, no lo podía creer. Eh, Fue un momento en donde me despersonifiqué de alguna manera. Es como que yo estaba ahí, pero mentalmente me había ido porque era muy loco ver semejante masa de gente saludándote, dándote un abrazo, un cariño, queriéndote escuchar, mirándote, esperando a ver qué vas a decir. Eh, Realmente fue una locura. ¿Sentís que ya con la salida del libro, ya, bueno, ahora habiendo transcurrido tanto tiempo, sentís que llegaste a tu punto máximo o crees que es solamente el inicio de algo que va a venir? Yo siempre en esto de ir haciendo y construyendo pienso que lo hecho es el piso. En ese sentido, la idea es siempre ir por más, ¿viste? Mientras más podamos seguir creciendo, más pueda seguir construyéndose esto, yo tengo un objetivo muy ambicioso que es poder llevarle la posibilidad de conocer la historia de Rosario a cada habitante de esta ciudad, que son poco más de 1 millón. Y es realmente una misión bastante difícil y que va a llevar probablemente décadas, pero la idea, la intención es esa. También, bueno, estás dando el curso de lo que es Rosario, la historia de Rosario, si querés meter un chivo o algo. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo lo armaste? ¿A quién está dirigido? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Sí, es un curso apto para todas las edades. Tengas 15 años, estás en la secundaria, tenés 80, te jubilaste hace 20. Podés hacer el curso de Historia de Rosario. El único requisito que tenés que tener es que quieras y que te guste la ciudad de Rosario. Con eso ya es suficiente. En consecuencia, no hay necesidad de tener conocimientos previos. Vos podés ir, la verdad, nunca leíste nada, nunca te interiorizaste en nada relacionado a la historia de Rosario, no importa, porque está pensado también desde esa manera. Como así también si hayas desde algún lugar abordado distintas cuestiones, puedes hacerlo. Tiene modalidades presenciales, modalidades virtuales, se da en la Universidad Nacional de Rosario. La novedad para este 2026 que tiene certificado de la UNR, es decir, que otorga puntaje docente, que eso es un aliciente más para aquellas personas que ejercen la docencia en la actualidad, le suma dentro de su escalafón. Y es un curso que está pensado para abordar la historia de Rosario de forma integral. Desde la clase 1 hasta la 16, dura 4 meses, una por semana. Se aborda desde 1689, fecha de la que data el primer documento oficial de estas tierras, hasta el siglo XXI. Se hace un recorrido cronológico a lo largo de toda la historia, son casi 340 años, abordando también, haciendo esa especie de paradas en las distintas temáticas que componen y hacen también en la historia. ¿Y en qué etapa académica estás vos hoy en día? Sé que estás estudiando historia. ¿En qué etapa académica estás y cómo te perciben los alumnos y los profes de la carrera? No, bastante inicial, de alguna manera. Yo empecé estudiando psicología y después de 6 años, llegué hasta 4.º de psicología, después de 6 años me pasé el año pasado de historia, comenzando sin mucha ambición, muy de a poco, como para tener otras lecturas complementarias, ver otros temas, aprender cosas que no hayan pasado en Rosario, pero que hayan influido en nuestra historia y bueno, poder abordar también esos procesos, pero en un periodo muy inicial de alguna manera. Y bueno, también para cambiar un poco de tema, te conocemos todos por Rosario por conocer, quizás algunos te conocen por la vida. ¿Qué hace Kevin Dolce fuera de lo que es su trabajo? ¿Qué lugar ocupa la familia, los amigos, el deporte, la música? ¿Qué hobby tenés? ¿Qué pasatiempos? Mi hobby es que es la gran disyuntiva del trabajo también, porque es difícil separar una cosa de otra. Eh, Después no hago una gran cantidad de actividades por fuera de todo lo que es Rosario, más allá que dentro de lo que es Rosario es muy amplio. La familia y amigos, un lugar muy importante. Con mi amigo me junto todas las semanas. Eh, con la familia tal vez no tan seguido, pero dentro de todo más o menos también. Hago natación y juego al fútbol. Eh, Fútbol con amigos, no nada muy serio. Eh,
pero después no mucho más que eso, digamos. Tengo una vida sin grandes sobresaltos, no es muy emocionante. Y bueno, para cerrar, ¿qué consejo le darías a las personas, chicos, grandes, lo que fueren, que están arrancando un camino, en tu caso, historia o en otros ambientes? Mira, a mí lo que más me sirvió fue lanzarme, tirarme y a ver qué onda. Digamos, no considero que haga falta una excesiva preparación ni tener la más grande herramienta. Si lo tenés, mucho mejor, te va a servir. Si tenés una preparación teórica o práctica o en cuestiones de herramientas técnicas, tenés 20 cámaras, 1000 puntos, seguramente va a ser muy grosso, pero si no sabes mucho y lo único que tenés un celu y un micrófono y una luz, eh, con eso es suficiente. Para mí lo importante es que haya algo que te apasione, que haya algo que te guste y que te puedas dedicar, darte el tiempo de aprovechar y disfrutar y de hacer eso. Después el resto es un proceso de construcción que llevará meses, llevará años, llevará décadas, pero irá creciendo. Lo importante es hacer lo que a uno le gusta y poder disfrutar en el mientras tanto. Por último, si querés, bueno, ya hablaste del curso, si querés meter alguna otra cosita más. Y el libro también, ¿dónde lo podemos conseguir el libro? El libro lo pueden conseguir de forma directa en Rosario por Conocer, escribiendo por Instagram o al WhatsApp 3417-230220. Si no, también está en varias librerías de la ciudad. Eh, y nada, ahí lo pueden conseguir y al curso de Historia de Rosario se pueden anotar ahora durante todo el mes de febrero porque empieza la primera semana de marzo. Eh, si no se anotan ahí, después tienen que esperar hasta la segunda mitad del año que vuelvan a arrancar en agosto, así que para aprovechar ahora. Bueno, y la última, ¿qué te hubiese gustado que te pregunte? Mirá, te lo dije en off en otro momento. Fue en estos 6 años de la entrevista que más cosas interesantes sentí que me preguntaron, porque fuiste un poco más allá de la labor diaria de justamente todo lo que es la historia de Rosario, que normalmente no suelen ir por ese lado, así que la verdad me gustó mucho. Bueno, Kevin, un millón de gracias. Gracias a vos.